La estrella polar azul, reino demonio ilusorio. Joven hermana Linger, ven. Ven rápido. La pequeña tía se ha desmayado de nuevo. El sonido de una ansiosa número 7 bajo el cielo se transmitió desde la tableta del jade de transmisión de sonido, lo que provocó que Sulinger pusiera de inmediato la medicina que estaba mezclando mientras respondía apresuradamente, estaré allí. La familia Xiao, la ciudad nube flotante, continente cielo profundo. Xiao Lingxi silenciosamente se acostó sobre una cama que le resultaba más cómoda y familiar. Ella ya se había despertado, pero su rostro todavía estaba cubierto con un semblante de debilidad. Sulinger actualmente tomó la muñeca de Xiao Lingxi con sus manitas. Un par de momentos más tarde, los dedos de Sulinger se movieron sobre el corazón de Xiao Lingxi. Todo el tiempo, sus cejas estaban fruncidas. Linger, estoy bien. Probablemente es solo que no estoy acostumbrada a no tener a pequeño Che a mi lado. Al ver que las expresiones de Xiao Lai y de todos los que la rodeaban eran tan tensas, Xiao Lingxi sonrió e intentó consolarlos. Sulinger se retractó de sus manos y luego se dio la vuelta mientras sonreía débilmente y le decía a Xiao Lai, puedes relajarte. No hay un problema serio con la condición física de la hermana Lingxi, es solo una debilidad pura. Debido a que el cuerpo de Lingxi no tiene ninguna energía profunda, ella nunca hace nada que pueda dañar su vitalidad. Sin embargo, ¿por qué sucede esto una y otra vez? Estaba claro que las palabras de Sulinger no habían resuelto la ansiedad de Xiao Lai ya que su expresión aún contenía tenues rastros de pánico. Jiji, en el pasado, nunca creí en el mal de amores. Pero después de haber visto las condiciones actuales de la hermana Lingxi, he tenido que creer en ello. Después de todo, la hermana Lingxi creció con su hermano Yunche a su lado. Sus sentimientos mutuos causarían que todos se sintieran celosos. En contraste con el desesperado Xiao Lai, Sulinger se estaba riendo. Hermana Lingxi, deja de preocuparte tanto. No hay forma de que el hermano Yunche necesite 5 años. Tal vez incluso aparezca de repente mañana. Pero si él ve su condición actual, podría morir por el dolor emergente en su corazón. Abuelo, ¿escuchaste a la hermana Linger? No necesita preocuparse tanto. He creído que la pequeña tía ha estado sufriendo de mal de amores todo este tiempo. Si el hermano de mi familia, Yun, repentinamente nos hubiera dejado a mí y a mi hijo por tanto tiempo, quizás estaría en el mismo estado que la tía. Cuando número 7 bajo el cielo terminó de hablar, silenciosamente susurró algunas palabras, que se habían dicho cientos de veces, en voz baja, pero la conciencia del hermano mayor Yun es realmente muy escasa. Para que realmente se haya ido por tanto tiempo sin regresar, debe haber sido que. ¿Cómo se llama? Ese reino divino con hadas en todas partes. Él no debe querer irse. El hermano mayor no es ese tipo de persona, respondió en silencio Xiao Yun para defender a Yunche. Estaré bien después de una pequeña siesta. Todos ustedes realmente no necesitan preocuparse. Además, por favor no le digas nada a Suer. Mientras Xiao Lingxi hablaba, ya se había reflejado algo de color en su rostro. La expresión de Xiao Lai ya se había calmado en varios niveles y dijo, bien entonces. Te dejaré descansar. Sin embargo, como el clima se ha vuelto frío, no debería salir en ningún momento en el futuro cercano. En cuanto al patio de Yuner. Asumiré la responsabilidad de limpiarlo, interrumpió de inmediato Sulinger. Está bien. Xiao Lingxi reconoció en silencio a Sulinger y luego silenciosamente cerró los ojos. Al salir de la habitación de Xiao Lingxi, la leve sonrisa en el rostro de Sulinger desapareció abruptamente y fue reemplazada por una expresión de profunda ansiedad. A través de la formación de teletransportación, dejó Ciudad Nube Flotante y regresó al reino demonio ilusorio. Luego, corrió de inmediato al patio medicinal lateral de la familia Yun. Al entrar, inmediatamente se encontró con Yun Heu caminando hacia ella. Al ver la expresión de Sulinger, Yun Heu se detuvo cuando preguntó, ¿esa chica se desmayó de nuevo? Sí. Sulinger asintió con la cabeza, su pulso era el mismo que antes. Durante un breve periodo después de su pérdida de conocimiento, fue anormalmente rápido, más de 10 veces más rápido que el de una persona normal, pero también rápidamente volvió a la normalidad. Pero esta es la 9ª vez en este último medio año. Maestro, tampoco tiene pistas. Yun Heu negó con la cabeza, aunque no conozco la causa,
todavía debemos considerarnos afortunados de que no sea dañino y no empeore. Sulinger había aprendido de Jung-Heu durante medio año y lo había escuchado decir antes que el único pulso que no podía leer estos últimos 100 años era el de Xiao Lingxi. El primer día que se desmayó anormalmente fue el primer día que Yunche se fue. Quizás está realmente relacionado con el hermano Yunche. Si regresa, quizás, todo volverá a la normalidad. Sulinger murmuró para sí misma, y luego levantó la cabeza y miró hacia el infinito cielo sobre ella como si esperara echar un vistazo a la figura que impregnaba sus pensamientos y sueños. Ustedes dos deben tener cuidado. Nada les debe pasar a ninguno de ustedes. Ciudad nube flotante. Xiao Lingxi ya se había quedado dormida hace mucho tiempo en su cama, pero su sueño no fue pacífico. Dentro de sus sueños, el jade negro que había venido de Yunche una vez más apareció y lanzó palabras extrañas que nunca había visto antes y que no podía entender por completo. Este mismo sueño ocurrió cada vez que ella se desmayó. Podía sentir dentro de sí misma que la razón de su desmayo no era la partida de Yunche, sino su encuentro con esta pieza de jade negro. Debido a este jade negro, se sentía como si algo que había estado profundamente dormido y reprimido en las profundidades de su alma comenzara a despertar silenciosamente. Continente nube Achar, debajo del acantilado del fin de la nube. Después de florecer, la flor udumbara del inframundo se seca rápidamente. Sin embargo, las flores udumbara del inframundo situadas aquí parecían ser eternas ya que sus enormes hojas y pétalos cubiertos con una densa e ilusoria luz púrpura infernal brillaban en medio de la completa oscuridad. Una jovencita de cabello plateado se detuvo en silencio en medio de este mar de flores udumbara del inframundo. La densidad de la luz púrpura la opacaba, pero era incapaz de cubrir los colores que salían de las pupilas de la joven. En el mundo de púrpura, puntos de luz tenue, varias luces de colores aparecían como estrellas. La niña miró con indiferencia a lo lejos. Sus ojos eran anormalmente hermosos debido a las diversas luces de colores, pero también estaban completamente desprovistos de emoción. Lo único que la rodeaba era el mar de flores udumbara del inframundo que nunca se marchitaba y los constantes rugidos de bestias demoníacas de la distancia. La soledad prolongada era una de las torturas más crueles para las criaturas vivientes, y especialmente para los humanos, que tenían una gran cantidad de emociones. Para ellos, la soledad era el mayor tormento del mundo. Sin embargo, esta niña hace tiempo que se había acostumbrado. Desde el día en que recobró el conocimiento y formó recuerdos, siempre se había enfrentado a esta oscuridad, a este resplandor púrpura y a esta soledad. Quizás ya habían pasado decenas de miles de años, o cientos de miles, o incluso millones. O tal vez, incluso decenas de millones de años. Ella no sabía por qué existía, solo sabía que existía. Van. Van. El sonido de la explosión de hielo hizo temblar los tímpanos de Yunche mientras su figura parpadeaba como una ilusión. Las fluctuaciones de la energía fría habían interrumpido sus movimientos y trayectoria de ataque, pero no entró en pánico porque no había perdido el control y el equilibrio de su cuerpo. Frunció el ceño, y su figura volvió a parpadear cuando volvió a cargar, una luz fría detrás de él, haciendo que pareciera un meteoro. ¿Qué era la percepción? Si la extremidad del sentido espiritual era la capacidad de prever y predecir pensamientos. Entonces la extremidad de la percepción fue la capacidad de prever y predecir los movimientos del cuerpo. A medida que el flujo de aire cambiaba sutilmente, sus sentidos espirituales y Bichan se volvían el uno hacia el otro a medida que la expresión en sus ojos y su energía profunda cambiaban abruptamente. Desde la distancia, uno dependía del sentido espiritual, pero a corta distancia, la percepción podía proceder al sentido espiritual. La percepción podría considerarse una habilidad misteriosa y milagrosa del cuerpo que combina el cuerpo y el alma. No podría cultivarse, ni siquiera explicarse y detallarse. Solo podía ser sentido y comprendido personalmente. Los ataques de Musuanjin fueron constantemente capaces de golpearlo incluso después de que el destello avanzara. Así, después de decenas de ataques, Yunche finalmente pudo percibir el concepto de percepción durante un enfrentamiento. Ese mismo día, su cascada de división lunar también había alcanzado con éxito el reino dentro de la sombra. Después de eso, finalmente tuvo completamente el escenario de asesinato de Musuanjin. Por lo tanto, Musuanjin gradualmente comenzó a aumentar el número de veces que atacaría de una vez, a 2, a 3, a 4. Hasta ahora, Yunche solo había sido capaz de resistir 6 ataques antes de no poder permanecer de pie.
A pesar de que estaba algo en una situación trágica, mientras Yunche continuamente avanzaba, logró llegar a 5 pasos de Musuanjin. Un destello de luz brilló en sus ojos cuando la espada del azote celestial repentinamente salió volando de su mano, pero en ese mismo instante, sintió una sensación sutil emanando del lado izquierdo de su cuerpo. Sin vacilación ni pensamiento, todo su cuerpo volteó instintivamente en el aire. Un sonido sordo y un escalofrío recorrieron el lado izquierdo de su cuerpo. Aunque no lo había golpeado en el punto muerto, era suficiente para hacer que su cuerpo perdiera el equilibrio. En este momento, los 2 brazos de Yunche se abrieron rápidamente, sellando la nube bloqueando el sol. Van. Envuelto en la barrera del dios maligno, Yunche fue enviado volando cuando un carámbano emergió del vacío detrás de él y lo golpeó. Con otro golpe, el carámbano atravesó su barrera del dios maligno, pero en el último instante, Yunche pudo evitar ligeramente su punta. Sin embargo, aún penetraba ferozmente en su hombro izquierdo. El carámbano se incrustó firmemente dentro de la articulación de su hombro antes de estallar bruscamente, haciendo que Yunche pierda al instante la sensación en todo el lado izquierdo de su cuerpo debido al enfriamiento. Su cuerpo torcido se estrelló contra el suelo cuando la espada del azote celestial que había arrojado antes volvió a él y aterrizó junto a él en el suelo. Yunche se puso de rodillas con dificultad. A medida que el lado izquierdo de su cuerpo recuperó gradualmente la sensación, un dolor de pesadilla comenzó a extenderse a través de él. Yunche apretó los dientes y mordió fuertemente. Sin embargo, incluso en medio de ese dolor, pudo mostrar una sonrisa de satisfacción. Tu discípulo, ya es capaz de recibir 7 movimientos de maestra. Humph, aún te falta mucho. Como Musuanjin dijo estas palabras severas y frías, Musuanjin golpeó suavemente a Yunche con su dedo. Un pequeño punto azul de luz azul explotó abruptamente justo enfrente del pecho de Yunche. En ese momento, todos los meridianos en el cuerpo de Yunche estallaron. Solo Musuanjin sabía esto, pero esta vez había necesitado más energía profunda para destruir los meridianos en el cuerpo de Yunche en comparación con la primera vez. En cuanto al dolor y sufrimiento por tener meridianos destruidos, también había aumentado esa cantidad. Las pupilas de Yunche se encogieron abruptamente cuando los vasos sanguíneos dentro de su cuerpo estallaron, causando que todas las venas de su piel y músculos se distorsionaran por completo. Este tipo de dolor extremo que se originó en cada punto del cuerpo atenuó la percepción de Yunche y también ayudó a pulir su fortaleza mental. Sin embargo, le hizo sentir como si hubiera caído en el purgatorio del infierno mientras todo su cuerpo se acurrucaba en posición fetal. Pero fuera de los gritos iniciales, ya no escapó nada de su garganta, y no fue porque se había desmayado del dolor como en los tiempos previos. Una luz azul brilló a través de los ojos de Musuanjin y en los ojos de Yunche, que habían perdido todo color. Wenwu. La mente de Yunche de repente retumbó cuando su conciencia se derrumbó y se desmayó. Como es la última vez, y como ya has sentido la percepción, te dejaré sufrir menos. Recogiendo a Yunche, Musuanjin regresó al palacio sagrado. En medio del estanque de agua ondulante, el orgulloso loto corazón de Buda, que había florecido 9.981 pétalos, finalmente floreció su último pétalo. Después de arrojar Yunche al estanque, el dedo de jade de Musuanjin giró suavemente el agua, haciendo que el último pétalo de loto flotara en sus dedos. Encima de la raíz de loto cristalina color jade, ahora solo quedaban hojas de color jade. La próxima vez que floreciera, sería 9.000 años después, o tal vez, ni siquiera podría volver a florecer por completo. Cuando la palma de Musuanjin descendió sobre la boca del estómago de Yunche y ella usó el último pétalo de loto, indicios de emociones complejas surgieron en los ojos de Musuanjin. Las habilidades de comprensión de este mocoso no tenían parangón bajo los cielos. En tan pocos meses, pudo entrenar la cascada de división lunar con gran éxito y canon de la investidura del dios Fénix de hielo al nivel sellado del dios delfín congelado. En cuanto a los profundos secretos de la percepción, talentosos cultivadores profundos no podrían tocarlos hasta después de la tribulación y entrar en el reino del espíritu divino. Incluso sin los cambios en su sentido espiritual, Yunche pudo, en tan solo un corto periodo de 3 meses, fue capaz de captar la percepción hasta tal punto. Fue una pena que haya nacido en un reino inferior. Si hubiera nacido en el reino Canción de Nieve, entonces, en este momento, era posible que ya hubiera alcanzado el reino de la divinidad invocadora. Un resplandor azul iluminó todo el palacio sagrado,
ya que Musuanjin usó su energía de nivel rey del reino y el poder dentro del loto de Buda para comenzar la última templanza de los meridianos de Yunche. Era la 81ª vez que Musuanjin le había roto las venas a la fuerza, y la 81ª vez que sus venas se habían reorganizado y fusionado bajo esta luz azul. Era rápido a veces, y lento en otros momentos, pero cada uno de los meridianos de Yunche comenzó a liberar la luz que emitía a través de su cuerpo, haciendo que brillara intensamente. La médula del dios dragón había endurecido los huesos de Yunche hasta el extremo, y permitió que su linaje de dios dragón siempre fuera extremadamente grueso y denso. Sin embargo, hoy en día, los meridianos de todo su cuerpo se transformaron por completo a través de los métodos brutales de Musuanjin y la energía increíblemente divina y misteriosa del loto Buda de 9 resurrecciones, e ahí le pusieron en este cap, en los anteriores loto corazón de Buda de 9 transformaciones. Cuando Yunche recuperó su conciencia, ya estaba en medio del lago celestial Netherfrost. Sin embargo, el primer momento en que se despertó, pudo sentir que los meridianos de todo su cuerpo habían sufrido cambios enormes. Rápidamente reunió su alma y miró dentro de sí mismo. Descubrió que sus meridianos eran ahora varias veces más gruesos de lo que eran hace 3 meses, y que cada uno de ellos había perdido por completo sus formas anteriores, ya que ahora eran mucho más cristalinos y claros. Era como si los cristales de hielo más puros estuvieran localizados ahora en cada rincón de su cuerpo. Con solo un pensamiento, la energía profunda comenzó a circular. Sin embargo, la velocidad a la que circulaba era tan rápida que Yunche todavía estaba sorprendido, aunque hacía tiempo que estaba preparado para ello. Son realmente, mis meridianos. Después de sentir la circulación de la energía profunda a través de sus meridianos, Yunche no se atrevió a creer en sus propios sentidos. En medio de la emoción y la incredulidad extremas, Yunche tomó la espada del azote celestial, sus cejas inclinadas mientras gritaba. Destruyendo el cielo, diezmando la tierra. Su energía profunda se agitó y luego explotó. La tercera habilidad del dios maligno, destruyendo el cielo diezmando la tierra, se jactó de un gran consumo de energía. Incluso en el estado del purgatorio donde su energía mental se concentraba adecuadamente, aún necesitaría reunir energía profunda para 2 respiraciones. Sin embargo, esta vez, apenas medio respiro después, el poder destructivo ya estaba listo para ser liberado. Con el balanceo de su espada del azote celestial, un poder violento y destructivo explotó bruscamente hacia afuera. ¡Bum! Una explosión provocó que toda el área temblara a medida que las olas aparecían en lo alto del lago celestial Netherfrost. Fue seguido por un segundo el destruyendo cielo diezmando la tierra momentos más tarde. ¡Bum! La superficie del lago se abrió directamente cuando gotas de agua del estanque celestial llovieron sobre Yunche. Yunche agarró la espada del azote celestial con ambas manos mientras flotaba en el aire, sus pupilas temblando violentamente. Aunque el poder de destruyendo el cielo, diezmando de la tierra fue extremadamente bueno, no lo había usado mucho en el pasado porque tardó demasiado en reunir la energía para ello. Había tenido un defecto demasiado grande. Además, después de ser utilizado, experimentaría un largo periodo de tiempo en el que sería incapaz de controlar la energía. Por lo tanto, si el ataque no conectó, o si fue bloqueado por su oponente, habría consecuencias extremadamente graves. Pero ahora, podía reunir la energía en el tiempo que le llevó levantar su espada. Además, después de gastarlo todo, solo tomó un momento antes de poder preparar nuevamente la energía para un segundo destruyendo el cielo diezmando la tierra, uno que no era más débil que el primero. Realmente se sentía como si estuviera experimentando algún tipo de sueño mágico. Su estado actual era algo que nunca antes había imaginado. Su energía profunda todavía estaba en el primer nivel del reino del origen divino sin signos de aumento. Pero con los cambios en sus meridianos, podía sentir con extrema claridad que presidía en un mundo completamente diferente a sí mismo de hace 3 meses. Si su yo actual fuera a luchar contra sí mismo hace un mes, sería pan comido.